Hola a todos, amigos. Bienvenido a mi canal. Antes de ir al vídeo, puede apoyarme suscribiéndose a mi canal y dándole me gusta al vídeo. En este vídeo, vine a ustedes con una historia de vida muy triste. ¿Alguien conoce los antecedentes de la exitosa actriz Demet Özdemir? Vemos al famoso actor de manera positiva mientras sonríe todo el tiempo. Pero su pasado no es tan positivo. Echemos un vistazo al pasado juntos. La vida de Demet Özdemir, nacido en 1992, es como una dolorosa película turca. A pesar del rostro sonriente de Demet Özdemir y su gran energía positiva, todavía recuerda su infancia. Su vida familiar en Kocaeli, donde vivía, es como una pesada película turca. Aquellos que buscan quién es Demet Özdemir, hablan de ella años después de que se hizo famosa. Puede acceder fácilmente a la información. Sin embargo, la vida de Demet Özdemir antes de llegar a Estambul tuvo la violencia del padre y la hermana mayor que se escapó de casa por el bien de la fama. Cuando Demet Özdemir comenzó a hacerse un nombre con la serie de televisión Te contaré un secreto, habló sobre su vida familiar y su padre en una entrevista con un periódico. Dijo la verdad en toda su desnudez. Demet Özdemir no dudó en decir: la fama nos ha esparcido para su familia. Pero la fama a la que se refiere es su propia fama. No lo fue. Diría Özdemir, la hermana mayor de Demet Özdemir, es un nombre que ha probado la fama antes que ella. Pasé mi infancia en un pequeño pueblo de İzmit. Antes vivíamos en una casa de 2 plantas con jardín con mi madre, mi padre, mi hermana y mi hermano. En resumen, éramos una típica familia provinciana. De hecho, la estrella de mi hermana brilló primero. Conoció a Mehmet Ali Erbil cuando fue a Estambul como espectadora de Artfelek. Mehmet Ali está a la audiencia. Se fijó en mi hermana y le dio una tarjeta que decía: tienes una cara hermosa, regístrate en la agencia de Nese Erbek. Una semana después de que escribieran a mi hermana a la agencia, la primera recibió su oferta. La escuchó y se fue a Estambul tomando el tren, como en las películas turcas, para evaluar la oferta, en secreto de mi padre. Mi hermana de 19 años ni siquiera podía dibujar un lápiz en su ojo por miedo a mi padre. De todos modos, cualquier tipo de maquillaje estaba prohibido en nuestra casa. Aunque solo tenía entre 8 y 9 años, mi hermana. Hice todo el plan de escape. Le di a mi madre la tarea de distraer a mi padre. Ya hemos pasado por muchas palizas. Especialmente mi hermana más que yo. Le tenía miedo a mi padre. Recuerdo que inclinamos la cabeza y esperamos frente a él. El primer trabajo de mi hermana fue la portada de una revista. Luego Reval de Mustafa Sandal. Recibí una oferta por el clip. Por supuesto, mi padre no sabe lo que pasó. Cuando llegó a casa por la noche, me preguntó si se enteró. Todos estábamos temblando de miedo. Durante un mes vivíamos con miedo. Incluso si pudiéramos manejar la edición de la revista, no teníamos ninguna posibilidad de escapar del clip. ¿Qué podíamos hacer? No teníamos otra opción. Salir de la ciudad en la que vivimos. Habíamos depositado todas nuestras esperanzas en ese clip. Nuestra única luz era mi hermana. Si podía ir a Estambul y ganar dinero, también nos salvaríamos. La hoja estaba ahora en el hueso. Llevamos a mi padre frente a nosotros y hablamos, pero los idiomas que hablábamos no funcionaban. No quiero escuchar más, sal de tu habitación, dijo. Entonces, mi hermana y yo nos encerramos en la habitación y lloramos durante días. Finalmente convencimos a mi padre para que se mudara, pero no vino con nosotros. Justo después de que nos fuimos. Casado. También tengo que decir eso, abrirnos el camino fue el mayor favor que pudo hacernos. No nos hemos visto en años, pero recientemente volvimos a estar juntos. Pero no. En ese momento no pensé que nos odiaras o amaras. Es demasiado terco. Ese año, mi hermano mayor se mudó a Alemania y comenzó a vivir con mi abuela. Vine a Estambul con mi hermana y mi madre. Fueron tiempos buenos y difíciles para todos nosotros. Cuando nuestros padres se divorciaron, mi hermana se convirtió en el hombre de la casa.
No ganar mucho dinero. Aunque me hizo estudiar en la universidad. Mi hermana iba a las sesiones del catálogo y bailaba. La pareja nos cuidó en el trabajo. Un día se enamoró y... casado. Mi hermana se había casado con un hombre rico, pero eso no nos ayudó. Tuvimos que cortarnos el ombligo nosotros mismos. Un día se nos acabó el dinero. Casi necesitamos una rebanada de pan. Me siento con mi madre y reflexiono sobre qué hacer. Tengo 16 años y de repente decidí bailar, pero soy alto. Yo era bajo y pesaba 63 kilogramos. Me dijeron que tenía que pesar 51 a 52 kilos o no podía bailar. Trabajé diligentemente, comí solo ensalada todos los días, Pilates. Lo hice y perdí 11 kilos en un mes. Llamé al gerente para el que trabaja mi hermana. Llevaba la misma ropa que dije que nunca usaría, y desde ese día, nunca lo hice. Juré no hablar en grande. Ser bailarina en Turquía tiene algunas desventajas para una niña. Experimenté mucho esta ansiedad, luego me uní al equipo de baile de Bengu. Entré. Subí al escenario con él regularmente durante 1,5 años. Pero mientras tanto, tuve que dejar la escuela. No me rendí, comencé la secundaria nocturna y me gradué con mis compañeros. Después de dejar Bengu, comencé a bailar en Efeso. Por cierto, también estaba jugando en comerciales. Lo pasamos muy mal, pero los buenos días no tardaron en llegar. El deseo de ser actor en mí ahora se reveló completamente. De anuncios. Con el dinero que gané, estudié teatro durante 2 años en Sai-Katekan Studio Actors. Me teñí el cabello, comencé las audiciones, pero no pude ser seleccionado. Luego me metí en el elenco de Te contaré un secreto y mi vida nunca volvió a ser la misma. No all vid star me gusta y suscribert para ver más videos.